Buen día, alumnos de cuarto año de secundaria del Colegio Trilce Chiclayo. Hoy día iniciamos la semana 4 para la clase de química. Vamos a hacer un repaso de las 3 últimas semanas. ¿Sí? Muy bien, comencemos. Unidades químicas de masa 2. Aquí hemos visto lo que es el equivalente químico. Recuerden que el factor tita o el equivalente químico se halla según el tipo de sustancia. Si es ácidos, el número de hidrógeno; bases, el número de baches; óxidos, el doble de oxígeno si sale la carga total positiva. Y el número equivalente lo he determinado multiplicando las moles por tita. El volumen molar, que indica el volumen de una mol, ¿sí?, a condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales? 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. El volumen molar a condiciones normales, ¿sí?, de cualquier sustancia equivale a 22,4 litros. Si nosotros queremos determinar el volumen de cualquier sustancia, multiplicamos el volumen molar por la cantidad de moles. Veamos algunos ejemplos. Dice, ¿cuántos litros a condiciones normales de propano C3H8 existirán en 660 gramos? Entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: los litros y los gramos. Los litros quiere decir que vamos a usar el volumen molar, y los gramos que vamos a usar el peso molecular. Entonces primero vamos a determinar nuestros datos. Para el caso del peso molecular sería del C3H8, como el carbono pesa 12, multiplicamos por 3 y el hidrógeno 1 por 8, en total sale 44. Ya tenemos el peso molecular. Y el volumen molar sabemos que es 22,4. Como segundo paso vamos a calcular las moles. Las moles, ¿sí?, como tenemos los gramos, tenemos la fórmula: masa es igual a moles por peso molecular, dividimos moles. Moles, en este caso va a ser 660 entre 44, nos va a dar 15 moles. Y como tercer paso calculamos los litros, multiplicamos el volumen molar es igual a moles por volumen molar, va a ser igual a 336 litros. ¿Sí? Bien, veamos otro ejemplo. Dice, determinar la cantidad de equivalentes existentes en 672 litros de amoníaco a condiciones normales. Igual, tenemos que tener en cuenta los equivalentes y los litros. Los equivalentes porque tenemos que hallar tita, y los litros por el volumen molar. Entonces hallamos nuestros datos. Para el amoníaco vamos a hallar tita, como sería el número de hidrógenos. Tita va a valer 3. Y el volumen molar de todas las sustancias es 22,4. Muy bien. Segundo paso, calculamos las moles. Las moles va a ser igual a masa es igual a, el volumen total es igual a moles entre volumen molar. Entonces sería 672 entre 22,4. Las moles son 30 moles. Aquí tenemos las moles, calculamos los equivalentes. Si multiplicando las moles por el valor de tita, tenemos 90 equivalentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver lo que son reacciones químicas. Una reacción química es el proceso por el cual una o más sustancias llamadas reactivos o reactantes se transforman en otras llamadas productos, las cuales dependerán de las condiciones a las que se realicen. Bien, estas reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas. La ecuación química es la forma abreviada de describir lo que sucede en una reacción, las sustancias iniciales denominadas reactantes y que se obtienen con los productos. Esta es una ecuación química. Por ejemplo, A más B produce C más D. Antes de la flecha se le llama reactivos, después de la flecha se denominan productos. Entonces, estas ecuaciones químicas existen varios tipos de reacciones químicas. Se dividen en 3, en redox, no redox y de energía calorífica. Las reacciones químicas no redox son de un tipo específico, son las llamadas metátesis, mientras que las redox se dividen en 3, reacciones de síntesis, descomposición y simple desplazamiento. Y las de energía calorífica son 2, exotérmicas y endotérmicas. Ahora, ¿cómo las reconocemos? Las reacciones de metátesis se da cuando dos compuestos
¿sí? Se mezclan combinando, ¿sí? Combinando las moléculas que tenemos entre ellos, ¿sí? La de síntesis siempre produce solamente un producto. La de descomposición siempre parte de un solo reactante. Y la de simple desplazamiento es cuando un elemento que está solo se combina con un compuesto, ¿sí? Y este elemento desplaza a uno de los elementos dentro de descomposición. Las exotérmicas son las que producen calor, tienen calor en los productos, y las endotérmicas son las que necesitan calor para generarse, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la fotosíntesis ahí. Vamos a unos ejercicios. Vamos a identificar el tipo de las siguientes reacciones. Vean, ahí tenemos las reacciones. Por ejemplo, en la A se forma un solo producto. Como se forma un solo producto, es una reacción de síntesis. En la B hay un solo reactante. Por haber un solo reactante, es una reacción de descomposición. La C, si observamos un elemento, reacciona con un compuesto. Y este elemento intercambia de lugar con otro elemento. Ven que el sodio está solo y luego lo desplaza a la plata para quedarse con el cloro. Esa es una reacción de simple desplazamiento. En el siguiente tenemos que el sodio desplaza al hidrógeno que está con el cloro y se queda el sodio con el cloro, y el hidrógeno se queda con el OH formando H2O. Es una metátesis, ¿sí? Lo mismo pasa en la siguiente, en la reacción E. Vemos que la K y la K, o sea, el potasio y la plata intercambian de lugar, ¿sí? Cambiando las estructuras de las sustancias. También es una reacción de metátesis. La F, observamos una sola sustancia como producto. Esta sola sustancia como producto nos indica que es una reacción de síntesis. Y la G es una reacción especial, es una reacción exotérmica pero de combustión. ¿Por qué? Produce CO2 y agua. Tenemos un combustible en presencia de oxígeno que produce CO2 y agua. Formar las reacciones de combustión de las siguientes sustancias. ¿Cómo formamos una reacción de combustión? De la siguiente manera. Tenemos el combustible, como en la A, por ejemplo, C5H12. Lo único que hacemos es agregar oxígeno y produce CO2 y agua. Si cambia el combustible, como en ese ejemplo que tenemos C7H16, agregamos oxígeno y produce CO2 y agua. Muy bien. Esas son las reacciones de combustión. Las reacciones redox, ¿sí? Vamos a ver ya el tercer tema, las reacciones redox. Hay tres tipos de reacciones redox. La intermolecular, ¿sí? Que es una reacción redox que varía en los estados de oxidación. Aquí podemos observar que el azufre cambia, estaba como -2 en los reactantes y está como 0 en los productos, y el nitrógeno también cambia de +5 a +2. Si observamos que las sustancias que se oxida y la sustancia que se reduce se encuentran en sustancias distintas, ¿sí? Es una redox intermolecular. Una intramolecular, ¿sí? Aquí como vemos el ejemplo, el oxígeno varía de -2 a 0 y el cloro de 5 a -1, pero observamos que tanto la sustancia que se oxida y se reduce se encuentran en una misma sustancia, no están separadas, sino se encuentran en una misma sustancia, es una redox intramolecular. Y una redox de dismutación es cuando la sustancia que se oxida y se reduce es la misma. Aquí observamos que el cloro pasa a +1 y pasa a -1. Al mismo tiempo que se oxida, también se reduce. Entonces esta es una redox de dismutación. Ahora, aquí hay los llamados agentes oxidantes y agentes reductores. Un agente oxidante es un reactivo. Ojo, siempre que hablamos de agente, hablamos de un reactivo. En el caso del agente oxidante, es el reactivo que oxida al otro compuesto, es decir, ese reactivo que contiene el elemento que se reduce. Y el agente reductor es el reactivo que contiene al elemento que se oxida. Caso contrario pasan con las formas, ¿sí? La forma oxidada y la forma reducida. Estos ya no son reactivos, sino son los productos, ¿sí?
La forma oxidada es el producto que se oxidó, es el producto que contiene al elemento que se oxida. Y la forma reducida es el producto que se ha reducido, es el producto que contiene al elemento reducido. Veamos algunos ejemplos. ¿Sí? Aquí vamos a hallar las semireacciones, solamente que lo que tenemos que hacer es restar. ¿Sí? 0 menos 3 sale negativo 3, como es negativo se oxida. Y si sale positivo, como en el siguiente ejemplo, 5 menos 1 más 4, se reduce. Si tiene un adicional, sería menos 1, menos 2 por menos 3, más 5, también se reduce. Y 2 menos 3 menos 1 se oxida. Muy bien, dice... Identificar el agente reductor y oxidante. Lo que hacemos es colocar los estados de oxidación a todas las sustancias. Hidrógeno más 1, elemento solo 0, oxígeno menos 2 y completamos para que sumen 0. Y aquí observamos que el nitrógeno de más 5 pasó a más 2 y el estaño de 0 pasó a más 4. En el caso del nitrógeno, 5 menos 2, 3, es positivo, por lo tanto se reduce. Entonces, el agente oxidante es el que contiene el nitrógeno, es decir, el HNO3. Mientras que el estaño es 0 menos 4 menos 4, ¿sí? Se oxida, por lo tanto el agente reductor es el estaño. ¿Sí? Siguiente ejercicio dice determinar la forma oxidada y reducida. Igual, colocamos todos los estados de oxidación según corresponde, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, elemento solo 0 y deben sumar 0. Vemos que el nitrógeno varía de 5 a 2 y el azufre de menos 2 a 0. Para el caso del nitrógeno se reduce. Entonces la forma reducida es donde se encuentra el nitrógeno, pero en los productos. Recuerden, el agente es en los reactantes y la forma o especie es en los productos. Por lo tanto, la forma reducida sería el NO. Y el azufre sería menos 2 menos 0 menos 2 se oxida. La forma oxidada es el azufre. ¿Sí? Quiere decir, forma oxidada es el azufre. Muy bien, jóvenes. Este ha sido todo de repaso por hoy. Si tienen alguna duda pueden repetir el video o también pueden ver los 3 videos anteriores que ya hemos visto. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier consulta, pueden dejar sus consultas por medio del intranet. Nos vemos, cuídense mucho, hasta la próxima sesión.